sea el Señor, que siempre ha permanecido fiel, nos ha sostenido. Habrá alguien que puede decir, no, yo no he experimentado la bondad de Dios. Veíamos el día jueves como un rey tan destacado clamaba al Señor por ver esa bondad en él, a pesar de que le había fallado tan profundamente. Pero aún cuando erramos, cuando fallamos, cuando pecamos y vamos a Él y nos arrepentimos, esa bondad es cuando más la notamos, ¿sí? Muchas veces hay momentos en nuestra vida en donde creemos que merecemos esa bondad de Dios. Cuando tocamos fondo nos damos cuenta que no es tan así. Por eso es que hay que ser agradecidos, porque Él realmente nos ama y en ese su amor también nos corrige y nos da nuevas oportunidades. Amén. En esta mañana quiero invitar a que abra su Biblia en el primer libro de la Biblia, en el capítulo 15. Vamos a leer los primeros versículos de Génesis 15. Si lo encontró, vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amén. Invito a que oremos. Señor, en esta mañana estamos tan felices y agradecidos, Señor, de encontrarnos aquí, Señor, en este lugar. Todo lugar donde tú te manifiestas, Señor, es un lugar santo, Señor, es un lugar consagrado para ti. Hace mucho tiempo, Señor, que este lugar fue consagrado para ti. Pero sobre todo, Señor, aquellos que nos reunimos en este lugar, somos parte de tu casa, Señor, de tu iglesia, en el templo donde tú habitas, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Por eso, Señor, gracias, porque cada reconocimiento que hacemos de ti, Señor, que reconocemos que eres eterno, que eres invencible, que eres maravilloso, Señor, y que eres tan bondadoso, lo hacemos con la convicción, Señor, no que nos da la letra de una canción, sino el respaldo, Señor, de tu palabra y la experiencia, Señor, que vivimos al poderla aplicar y al poderla reconocer, Señor, en nuestra vida. Gracias, Señor. Es algo tan maravilloso, es algo tan poderoso. Agradecemos, Señor, porque tu Espíritu Santo se mueve en medio nuestro, produciendo
aquello que solamente tú puedes traer es vida, Señor. Gozo, paz. Puedes traer renuevo en medio de la sequía, Señor. Puedes traer luz en medio de la oscuridad. Gracias, Señor, porque ese es tu obrar. Y sabemos que a través de lo que tú nos hablas, Señor, porque tú eres un Dios que comunica, eres un Dios que te has manifestado, te has revelado a través de la Escritura, Señor. Cada vez que oímos tu palabra, Señor, nuestra fe, nuestra confianza va afirmándose, Señor. Y también tú vas tratando con nuestros corazones, con nuestras vidas a través de tu palabra. Pues ella es como un espejo, Señor, a través del cual vemos todo aquello que tú vas generando, cómo vamos reflejando a Cristo, pero también todos aquellos ámbitos, Señor, en los que en nuestra vida todavía Cristo no es reflejado, todavía Cristo no está siendo expresado con claridad. Por eso, Señor, en esta hora te rogamos que este obrar tuyo, Señor, a través de la palabra, de la guía de tu Espíritu Santo, Señor, pueda ser una realidad en esta mañana, y que en cada expresión de mis labios, Señor, seas tú, Espíritu Santo, Señor, dirigiendo, instruyendo, Señor, y guiando para que pueda hacerlo bajo esa voluntad, Señor, perfecta que está en ti, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, aquí estamos en una etapa de la vida de Abraham, un hombre que fue llamado por Dios y fue procesado por Dios a medida que fue transcurriendo el tiempo. Y el contexto en el que se da esta visión de parte de Dios para la vida de Abraham es posterior a un hecho histórico para su vida, porque resulta que había unos reyes de la región de Mesopotamia que pretendían dominar, y parece que dominaban la zona, la región del Valle del Jordán. Pero en algún momento, al parecer, estos reyes que eran del Valle del Jordán, donde estaban los reyes de Sodoma, de Gomorra y demás, Seboín y otras ciudades, dejaron de tributar, de pagar tributo a los reyes de la región de Mesopotamia. Entonces se unieron, hicieron una coalición y empezaron a arrasar, ¿sí? Ciudad por donde pasaban, nación por la que pasaban, hacían desastre, hasta que llegaron a Sodoma y a Gomorra. Los reyes de ese lugar se defendieron, sin embargo no pudieron contra esta gran coalición. Dice que algunos huyeron y cayeron en pozos de brea que había en la zona, y otros huyeron a los montes. Pero muchos de ellos, con sus bienes, fueron llevados como botín de guerra por estos reyes. Y entre esa gente que se llevaron estaba el sobrino de Abraham, llamado Lot. Entonces, cuando Abraham se entera de esto, arma un ejército y va en busca de su sobrino, pero no solamente que tiene victoria venciendo esta coalición de reyes y que trae a su sobrino y a su familia, sino que trae a todo lo que se había llevado, e incluso todos los bienes que habían robado a esta gente. Tiene una gran victoria. Entonces, en ese contexto en el que pasa todo esto, y en el que el rey de Sodoma pretende, dejarnos toda lo que es la gente, y el resto del botín llévatelo vos, como un pago, porque realmente fue algo tan notable lo que hizo.
Sin embargo, él no quiso nada más. Él ya tenía una promesa de bendición de parte de Dios. Y por eso viene esta palabra. Dios ya le había hablado 3 veces antes de esto, ¿no? A Abraham. Primero lo llamó, en Génesis 12, lo llama a Dios a Abraham desde Ur de los Caldeos y le promete que haría de él una gran nación. Luego le vuelve a hablar y le dice que le haría de él una gran nación, pero tendría una gran familia, ¿sí? Le promete una tierra y una gran familia. Y finalmente, la vez anterior, le promete esa descendencia, le afirma esa descendencia que no se daba, ¿no? Y habían pasado muchos años en los que Dios había dado una promesa que no se estaba cumpliendo. Cada vez que Dios le hablaba a Abraham hacía un altar, y en esta ocasión Dios le aparece en una visión, ¿sí? Al parecer fue de noche, una visión. Por lo general es algo que uno ve estando despierto, ¿sí? No es un sueño, esa es la diferencia con un sueño, pero evidentemente fue de noche por lo que seguimos leyendo. Y Dios le habla y le dice: no temas, Abraham. ¿Por qué le dice no temas? Y porque era esperable que todos aquellos reyes que habían sido vencidos, que les habían quitado todo un botín y toda una gran cantidad de gente que tenían en cautividad, en algún momento tuvieran un tipo de represalia sobre él. En definitiva, era un hombre, no era ni un rey, era un hombre que armó un ejército y tuvo victoria sobre ellos. Entonces Dios le dice: no temas, yo soy tu escudo, ¿sí? Era algo, un elemento que se usaba por supuesto, para cubrirse. Pero no solamente que le dice, cuando le dice yo soy tu escudo, le está diciendo yo te voy a proteger. Conocía el corazón de Abraham y entendía que tenía cierta preocupación por lo que había pasado. Pero además de decirle que lo iba a proteger, que lo iba a guardar, le dice: tu galardón será sobremanera grande. Y Abraham entendía que este galardón se refería a las promesas que Dios había hecho con él, que iba a ser bendecido, que le iba a dar una descendencia. A tal punto fue que él entendió que la respuesta de Abraham fue medio como una queja: Señor, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Y dijo también a Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Bueno, en Oriente, cuando alguno no tenía descendencia, podía adoptar al principal siervo que pudiera tener a la mano derecha, y podía heredar todo lo que le correspondía a la familia, ¿sí? Entonces él estaba pensando en esto: parece ser que me va a dar un gran galardón, me has prometido una tierra, me has prometido una gran descendencia, pero no tengo hijos. Entonces no entiendo cómo es esto, el gran galardón. Y al parecer eso va a quedar solamente para este siervo mío llamado Eliezer, que era de Damasco, por eso es que dice que era Damaseno. Entonces viene la respuesta de Dios y le dice: no te va a heredar sino un hijo tuyo. Aquí Dios le confirma: vas a tener un hijo biológico. No es aquí, no estoy hablando en términos espirituales, no estoy hablando en términos de una decisión que debas tomar sobre otra persona, sino que vas a tener un hijo biológico. Y se lo está diciendo, hermano, en el contexto de una edad avanzada de él. El Nuevo Testamento dice que él se veía como su cuerpo como muerto, pero además con la esterilidad de su esposa.
Entonces Dios le dice, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y luego, hermanos, Dios le da una palabra, pero también una enseñanza didáctica o práctica, ¿sí? Lo saca de la tienda, de la carpa donde él estaba, porque dice que lo llevó afuera, y le dijo, mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y Dios le dijo, así será tu descendencia. Es decir, lo saca a Abraham de ese lugar en el que él estaba enfrentado con su imposibilidad, con su limitación, con su edad, con la esterilidad de su esposa, y lo hace mirar hacia otro lugar, hacia el cielo, donde evidentemente era de noche, se veían las estrellas, y cuando vemos las estrellas, ahora en las ciudades se ven muchas, si hay una noche muy que no hay muchas nubes, pero a medida que nos apartamos de las ciudades, la cantidad de estrellas es increíble, ¿sí? El otro día leía que algo que siempre pasa, que a medida que el hombre va observando con los telescopios que los manda al espacio y observa más y más, encuentra más estrellas, más galaxias, parece que no termina más. Bueno, todo ese conocimiento no lo tenía Abraham, pero sí entendía que eran incontables. Dios le estaba pidiendo un imposible, pero lo estaba confrontando entre su imposible humano y la posibilidad, la grandeza del Dios que le estaba hablando, que no solamente había creado esas estrellas, sino que las sostenía en ese lugar y que le había prometido que lo iba a sostener a él. Entonces, cuando le dice mira los cielos, el verbo usado ahí es que prestara atención, no que tuviera una mirada superficial o rápida. Presta atención, ¿sí? ¿Alguna vez ha prestado atención usted al cielo? A veces no hay mucho tiempo, ¿sí? Pero qué lindo que es. Mirar, a veces cuando uno está parado le empieza a doler el cuello, acostarse, pero mirar el cielo, estar sentado mirando el cielo es algo tan extraordinario. El hecho de que Dios le pida que prestar atención es porque está indicándole esto no es una cuestión solamente de una mirada, es una cuestión de prestar atención, de meditar. Tiene que ver quién hizo, quién creó, qué puso cada estrella en su lugar, qué la sostiene. La Escritura nos habla que Dios la sostiene, no solamente que la creó, sino que sí estuvo funcionando como Él lo estableció. Entonces, cuando le dice que cuente las estrellas, habla de un desafío imposible, un hipérbole, ¿sí? No se puede. Pero le está confrontando con la realidad que Dios le prometía. Así va a ser tu descendencia. Si yo puedo llenar un cielo con estrellas, puedo llenar tu hogar, tu familia, con una descendencia incontable, ¿sí? Entonces, por supuesto que esto hablaba de lo natural, incluye a Cristo en esto, pero también de la descendencia espiritual, porque ahí habla de las bases de la justificación por la fe, ¿sí? Entonces, en el Nuevo Testamento habla que todos aquellos que creen son hijos de Abraham, porque él fue el primero que creyó de esta manera, ¿sí?
Entonces, hay una promesa específica. ¿Por qué? Porque el Señor en la palabra no nos llama a ignorar la realidad, ¿sí? Había una realidad, había una edad avanzada en Abraham y en su esposa Sarai. Todavía no era Abraham y Sara, todavía no les había cambiado el nombre de Dios, pero sí la fe que Dios requiere en su palabra es esa fe no basada en una falsa expectativa, en algo incierto, sino basada en su palabra. Cuando Dios le habla y le dice, mirá ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puede contar, y le dijo, así será tu descendencia, está basado en lo que Dios le había prometido. Vas a tener un hijo. Entonces, la fe siempre responde a la palabra que Dios ha revelado, a lo que Dios ha dicho. Y en el versículo 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aquí habla por primera vez de creer y habla por primera vez la palabra de justicia. Este creyó no significa que Dios no había creído. Imagínense que un hombre que deja toda su tierra, su parentela y se dirige a un lugar desconocido para él, es porque le ha creído a Dios. Sin embargo, lo que denota esta palabra creer en el original es apoyarse en, ¿sí? Tener una confianza tan fuerte que se apoya, no dejar de apoyarse en su razón, en su lógica, en su realidad, en su circunstancia, para apoyarse en lo que Dios le había prometido. Entonces, cuando dice creyó, creyó a Jehová, está diciendo se apoyó, se sustentó en lo que Dios le había prometido. Y la respuesta de Dios a esto es que le fue contado por justicia. Justicia, el término original significaba vara de medir. ¿Está bien? Como nosotros medimos, la unidad de medida que tenemos en nuestro país es el metro. Y hay un metro patrón por allá, por Europa, ¿sí? Hay una medida a partir de la cual, porque imagínense que un metro más o menos es esto, ¿sí? No es por más o menos, tiene que haber una medida guía, ¿sí? Entonces, en cuanto a la justicia, hermano, Dios es esa vara, esa medida. Y cuando habla de justicia, habla de una relación correcta, estar en rectitud delante de cuando uno es declarado justo por Dios, no es por los méritos personales, es un acto de gracia de parte de Dios. Pero habla de alguien que le ha creído, y el creerle nos coloca en esa posición de ser declarado justo, porque el creer implica apoyarse y caminar en obediencia a eso que he creído. Y eso nos hace caminar de una forma recta delante de Dios. Por eso cuando la Biblia habla de pecado, es errar al blanco, es salir de esa rectitud, es salir de lo que Dios ha establecido para caminar y apoyarme en lo que yo creo, en lo que a mí me agrada, en lo que a mí me gusta, ¿sí? Entonces, cuando Abraham se apoyó, se sustentó en lo que Dios dijo, eso le fue contado por justicia. Amén. Bueno, ¿y qué tiene que ver con nosotros esto, no? Bueno, el pastor lo debe hablar porque no puede tener hijos todavía, ¿sí? Mi esposa siempre dice, tenemos 11, nada más que no los conocemos. Yo creo que la vida es dada por Dios de esa manera, ¿sí? Primero, hermanos, Dios nos dice, no temas.
Habla de que Dios es nuestro escudo ante el peligro. Esto lo sabemos, pero Dios nos lo recuerda. ¿Por qué? Porque tal vez no estamos pasando la misma situación de Abraham, la misma necesidad, la misma situación, pero hay otras cuestiones en nuestra vida. Pueden ser familiares, que pueden ser personales, que pueden ser de salud, que pueden ser financieras, legales, etc. Y que muchas veces nos generan temor. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hay circunstancias en nuestras vidas, las razonamos. Dios nos ha dado la capacidad de razonar, de pensar, y por lo general cuando no le encontramos una forma de salida, empieza a entrar el temor, la incertidumbre en nuestros corazones. Eso es lo que le pasaba a Abraham. Entonces Dios lo primero que nos dice: no te atemoricé, porque cuando te atemorizás, te paralizás, y ni siquiera orás, ni siquiera me buscás, ni siquiera disfrutás de mi presencia. Estás paralizado, estás limitado. Yo soy tu escudo. Lo segundo que aprendemos, hermanos, es que a veces parece que podemos estar decepcionados en medio de esa situación. Decepcionados, aunque no lo reconozcamos con Dios. Porque Abraham dijo: bueno, ¿qué me vas a dar si no tengo un hijo? Y después le dice: no me has dado prole. Vos me estás haciendo promesa y no me estás cumpliendo, ¿sí? Entonces muchas veces a nosotros nos puede pasar que nos decepcionamos, porque oramos, porque clamamos, porque ayunamos, porque buscamos a Dios. Nos apoyamos en una palabra. El pastor nos ha dicho que siempre debemos pedir una palabra, que Dios tiene siempre una promesa, que es condicional, pero podemos afirmarnos y tomarnos esa palabra y creerla, y a veces lo hemos hecho y pasa el tiempo y no vemos una respuesta, no vemos el obrar de Dios. Y entonces tenemos la tendencia a llenar huecos, como lo hizo a Abraham. ¿Cómo llenar huecos? Y buscamos la solución de nuestra manera. Y bueno, ya lo estaba mirando a Eliezer. Este va a ser el que va. Después a Sara, un tiempo después, se le ocurrió: bueno, va a tener que tener un hijo con otra mujer. Un problemazo que originó todo esto. Porque intentó llenar los huecos de aquello que no pasa, no ocurre. Y más en esta época que parece que todo tiene que ser ya. Ya en nuestra mentalidad no están las cosas que necesitan un cierto plazo. Todo tendría que ser lo más rápido posible. Entonces, hermanos, aprendemos que no debemos llenar huecos. Cuando hay algo que no entendemos, cuando hay algo que no pasa, cuando hay algo que no ocurre, y que hemos creído en Dios, pero bueno, no ocurre, no solemos esperar que Dios complete la obra. Nos cuesta esperar. Bueno, tenemos que aprender a no llenar los huecos, porque esos huecos nos van a traer dolores de cabeza, nos sacan del propósito del plan de Dios. Lo que sí, hermanos, aprendemos también es que nos invita Dios a mirar las estrellas. Y si esta noche está nublado, mirar las estrellas es algo simbólico, ¿sí? Pero que de tanto en tanto, hermanos, lo podríamos hacer. La Escritura revela que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y comunica, es Dios revelándose. ¿Por qué lo saca Dios a Abraham para que mire las estrellas? Porque le tenía que cambiar el enfoque.
antes de cambiar la circunstancia. Porque Abraham sale a mirar las estrellas, no las puede contar, intenta seguramente, Dios me dijo, voy a intentar, hoy perdí la cuenta, empiezo de nuevo, ¿cuántas veces lo habrá hecho? Pero no salió de esa experiencia con un hijo. No entró a la tienda y encontró que Sarai estaba embarazada. No fue así. Lo que ocurrió fue que él, después de eso, de mirar las estrellas, se apoyó. Dejó de apoyarse en su razón, en su cálculo, en su sentido común, para apoyarse en la promesa que Dios le había dado, en la palabra que Dios le había dado. Entonces, hermanos, Dios nos invita a mirar porque nos quiere sacar de nuestro encierro, de nuestro enfoque. ¿En qué estamos enfocados? Porque la fe, hermanos, depende de en qué estoy enfocado. Hay veces que tenemos fe en otras cosas, que nuestro enfoque, nuestra mirada no está en Dios. Hay gente que cree, no sé, en otra deidad, en una imagen, en lo que fuera, hermano. Entonces, depende de dónde estén enfocada nuestra fe, va a ser el resultado que vamos a obtener. Pero entendemos por la palabra, hermano, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra, no viene de otro lado. Tiene nuestro enfoque, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Las experiencias que nos tocan vivir, especialmente esas que son difíciles, esas que producen ansiedad, esas que no vemos a veces respuesta inmediata, son un tiempo en el que el Señor nos invita a mirar, es un tiempo de confrontación en nuestra humanidad, nuestro imposible, con lo imposible de Dios. Empezamos cantando eso: eterno Dios, nada es imposible para ti. Como tú no hay nadie. ¿Sí o no? Una cosa es cantarlo y otra cosa es apoyarnos en eso y decir, si el eterno Dios, el que hizo el universo y que lo sustenta con su diestra poderosa, sigue activo con toda la naturaleza, ¿cuánto más si yo le creo, me apoyo? Entonces nos saca, hermano, de nuestro enfoque. A veces nuestro enfoque puede ser el pasado. Abraham tuvo que dejar el pasado, tuvo que dejar su familia, su parentela, su tierra. Eso implica sus costumbres, sus creencias, su religión. Y ya había en Ur de los caldeos religión. Tuvo que dejar todo eso y creerle a un Dios que le había hablado y que le estaba guiando a un lugar desconocido para él. Hay veces, hermanos, que el pasado, cuando comienza nuestro enfoque a estar puesto en el pasado, no avanzamos, nos arruina el futuro. Estamos siempre, y sí, pero no funcionó, fracasé, me equivoqué, me hicieron esto, me hicieron aquello. Vivir en el pasado, hermano, nos hace mal. Por eso hace un tiempo Dios nos habló de que Dios tiene poder para redimir nuestra memoria. ¿Amén? De recordar los recuerdos. No podemos cambiar el pasado, digamos, en su momento, pero sí la manera en la que lo recordamos. Entonces, si nuestro enfoque está en el pasado, Dios nos dice, mirá la estrella, mírame a mí. Nuestro enfoque puede estar en la circunstancia. Cuando Abraham llegó a la tierra de Canaán, hubo un periodo de hambre, de escasez. ¿Qué hizo Abraham? No le consultó a Dios, nada. Si Dios le había dicho que lo iba a bendecir, lo iba a bendecir en la tierra ahí. Pero Abraham tomó la decisión, sin consultar a Dios, de irse a Egipto. Cuando llegó a Egipto tenía temor de que, porque Sarai era muy bonita, entonces convinieron con ella en decir que era la hermana, y después el faraón le gustó a Sarai, se la llevó como parte de su harén, y entonces expuso a su esposa a un peligro que él no la sacó. Porque el faraón se dio cuenta que algo andaba mal porque empezaron a venir plagas. ¿Por qué? Porque miró la circunstancia y empezó a emparchar.
Por eso uno de los puntos es: no emparchemos, sepamos esperar en Dios y confiar en Él. Las circunstancias, hermanos, no debe ser nuestro enfoque. ¿Por qué? Porque nos paralizan. Vivimos, Dios lo sacó a la carpa. En esa carpa estaba su imposible, su limitación, la imposibilidad de ver más allá. Cuando sale, Dios le dice: levantar la cabeza y mirar. Tenés que tener otro enfoque. Amén. Otro enfoque del cual debemos sacar la mirada de las personas. Llegó un momento que Abraham ya había crecido, se había enriquecido, pero empezó a tener problemas con la gente de su sobrino Lot. Dios le dijo que tenía que dejar su tierra y su parentela, pero no obedeció del todo, se llevó a Lot. Entonces llegó un momento que se tuvo que separar de Lot, lo hizo en buenos términos. Y después de que se separó de Lot, allí recién Dios le mostró la tierra prometida. Lo subió al monte y le mirá, al este, al oeste, al norte y al sur, hasta donde te llegue la vista, todo eso va a ser tuyo. Entonces, a veces, hermanos, las personas Dios las puede usar y demás, pero nuestra dependencia no debe ser de la persona, debe estar en Dios. Al primero que debemos acudir es a Dios. Al primero que tenemos que clamar es al Señor. En el primero en que debemos esperar es en Él. Amén, es confiar en Él. Entonces, en esta mañana, Dios nos invita a mirar las estrellas. Entendiendo lo que significa, ¿no? Mirarlo a Él, mirar para arriba. Es confiar en Él, es apoyarnos en su promesa. Las promesas de Dios, hermanos, van a superar siempre nuestra capacidad de cálculo. Bueno, pienso que será así. No, hermano, nuestra mente no puede dimensionar. Como que Dios le está diciendo a Abraham: vos podés contar las estrellas. Bueno, tu mente no es capaz de dimensionar lo que yo puedo hacer. Porque Abraham, hermano, no se imaginaba cuál será la bendición, será que bueno, las riquezas. No, la bendición que venía de parte de Abraham era Jesucristo. ¿Usted cree que hay una bendición más grande que esa, hermano? Poder de ese pacto, de ese obrar de Dios sobre la vida de este varón y de toda una genealogía que empieza con Abraham. Viene el Salvador del mundo. Y entonces, a partir de ahí, hermanos, y de la obra que Cristo hace, empieza a tener hijos espirituales que jamás él pensó, además de la descendencia, como la arena del mar. Entonces, hermanos, cuando las cosas parecen imposibles, no podemos calcular lo que Dios va a hacer. Tenemos que apoyarnos y esperar que Él obre conforme a su poder. Amén. Sus pensamientos son más elevados que los nuestros. Amén. Entonces, hermanos, esa fe o esa confianza que tuvo Abraham no fue por la razón y por el sentido común. Fue, hermanos, porque se apoyó en la palabra del Señor. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer. Porque eso es justo para Dios. Quiere decir que cuando dejamos de creer, cuando no nos apoyamos en su palabra, erramos. Porque ahí empezamos. O a mirar el pasado, o a mirar las circunstancias, o a mirar a las personas, o a culparlo a Dios, o a poner parche, pero no caminamos en el propósito en el que Dios quiere que caminemos. Amén. Entonces, yo no sé lo que usted está viviendo, lo que usted está pasando, en específico, hay muchas cosas que sabemos, sí, por supuesto, y por eso oramos. Pero usted no necesita que cambie todo. Ya. Lo que usted necesita es cambiar su enfoque.
dejar de mirar el pasado, dejar de mirar las circunstancias, dejar de mirar lo imposible, dejar de mirar a las personas, dejar de compararse, dejar de pensar de que ya no hay vuelta atrás, dejar de pensar en todo aquello, lo que me dijo el médico, lo que me dijo el banco, lo que me dice en el trabajo, dejar de enfocarse en eso y enfocarse en eso. Solamente así, apoyándose en Él, va a entrar en el terreno del milagro de Dios y de lo que Dios solamente puede hacer. Porque Abraham creyó a Dios, a partir de ahí le creyó a Dios, pero siguió igual, hermano, siguió envejeciendo y siguió con su esposa estéril, hasta que nuevamente, un tiempo después, Dios, en el tiempo que había determinado, trajo ese hijo esperado y se cumplió la promesa. ¿Amén? Entonces, hermanos, si está pasando por una noche, la noche no elimina las estrellas, ¿sí? Las revela. Entonces, las noches de nuestra vida son para revelar el Dios poderoso al que estamos sirviendo. Por eso dice, salí de ahí, mirar para arriba, dejar de enfocarte en lo imposible, que no puede, en la preocupación, en la tristeza, en la amargura, en lo que me dijeron, en lo que me hicieron, en esto, y enfocar en Cristo, enfócate en mi persona, porque yo tengo poder para orar. Amén. Invito a que cierre sus ojos, vamos a orar, Señor. Amado Señor, en esta mañana te damos gracias porque la distancia en años, en siglos con Abraham es notable, Señor. Pero la distancia en la experiencia, en el corazón del ser humano no es tal. No son años, no son siglos, es lo mismo. Nuestros corazones, Señor, por allí, aún después de grandes victorias, entran en el terreno del temor, entran en el terreno del pensar, ¿y cómo va a ser esto? ¿Y cómo será? Porque Dios no ha hecho esto, porque Dios no ha hecho aquello, porque Dios no me ha dado esto, porque Dios no me ha dado aquello. Porque yo he confiado, yo he creído en una promesa, pero ahora me encuentro con que las cosas siguen igual. ¿Cuántas veces, Señor, tenemos ciertas decepciones en nuestro corazón? Decepciones que provienen de nuestra mente, de creer que todo sucederá como nosotros pretendemos o en el momento que nosotros pretendemos. Señor, pero gracias porque, así como Abraham, tú nos dices que tú eres aquel que nos protege, aquel que nos guarda, aquel que nos llama a salir de la comodidad, porque a veces el terreno de la queja, de la decepción, es un terreno cómodo, porque no hay acción, simplemente señalamiento. Es por mi pasado, es por las circunstancias, es porque Dios no me responde, es porque la gente me falla. Es cómodo eso. Por eso tú nos invitas en esta mañana a salir de ese lugar de comodidad y a levantar nuestro rostro, a mirar las estrellas, a mirarte a ti, tu eternidad, tu bondad, tu fidelidad, tu poder, tu autoridad, tu gracia, tu misericordia. Entonces, cuando empezamos a prestarle atención y no a pasar superficialmente, porque tú nos hablas, Señor, para que meditemos, para que prestemos atención, para que
lo que tú nos hablas lo pasemos una y otra vez por nuestro corazón, por nuestros pensamientos, porque tu palabra es vida, es poderosa, Señor, y derriba fortalezas, derriba aquellas imposibles que hay en nuestra mente, Señor. Pero para eso hay que cambiar nuestro enfoque. Y cambiar nuestro enfoque, tú nos enseñas a través de este pasaje, Señor, de esta historia, que no cambia necesariamente inmediatamente las circunstancias, pero sí cambia nuestro corazón. Se van los temores, se va la ansiedad, se van los parches que pretendemos o que ideamos, se va todo eso. Y ese apoyo que antes estaba en lo que pensamos, en lo que creemos que podemos hacer, pasa a estar en lo que tú has prometido, en lo que tú nos has hablado. Y eso es caminar en rectitud. Eso es lo justo para ti, Señor. No merece, Señor, que como hijos dudemos. No merece que como hijos nos mantengamos en una carpa quejándonos o tratando de poner parche o tratando de idear salidas cuando no vemos la que tú quieres traer a nuestro corazón. Lo que tú mereces es gente que salga de ese lugar, que se enfoque en ti, Señor, y que sigas creyendo y que sigas esperando, Señor. Porque como le dijiste en alguna ocasión a Habacuc, anotá lo que yo he dicho, porque aunque se demore, se va a cumplir. Aunque se demore para vos, porque yo ya sé cuándo lo voy a cumplir, pero para vos lo que para vos es una demora, para mí es el tiempo perfecto. Señor, en esta mañana yo clamo a ti, Señor, clamamos, nos sumamos en oración, porque si tú traes esta palabra es porque tiene que haber algunos Abraham en esta mañana, en este lugar, o algunos Abraham que van a escuchar este mensaje en algún momento. Gente que está poniendo parches, gente que se está quejando, gente que está enfocada en el pasado, que está enfocada en las circunstancias, que está enfocada en las personas. Tú quieres, Señor, que de este lugar salga gente que esté enfocada en ti, Señor, que esté enfocada y apoyada en tu promesa, en tu palabra, en tu verdad, Señor, a pesar de las circunstancias, a pesar del pasado, a pesar de las personas, a pesar de lo que hemos fracasado, a pesar de nuestros errores, a pesar de que los parches que pusimos no funcionaron. Señor, tú estás dispuesto, Señor, a seguir adelante con tu plan. Solamente debemos creer, porque eso es justo, Señor. Y tú mereces, Señor, que tus hijos podamos caminar en esa rectitud, Señor. Podamos, Señor, creer lo que tú nos has hablado. Señor, y si hay Abraham que están en dudas, que están en proceso de inquietud en sus corazones, en el nombre de Jesús, que puedan aceptar esta invitación, Señor, de mirarte a ti, pero de mirarte con detenimiento. Por allí cantamos, quiero mirar tu hermosura, contemplar tu santidad. Y no lo hacemos, lo cantamos, pero no lo hacemos, Señor, de meditar en lo maravilloso, Señor, en lo grandioso que tú eres. La única cosa que no vamos a entender nunca es por qué enviaste a tu Hijo, Señor. Porque no nos cierra en la mente que un Dios tan puro, tan santo pueda enviar a lo más preciado para morir por gente que no se lo merecía. Sin embargo, lo hiciste, Señor. Entonces, cuando nos enfocamos en ti, en tu grandeza, en tu omnipotencia, en tu omnisciencia, en tu omnipresencia, en tu amor, en tu gracia, en tu majestad, en tu creatividad, en tu fortaleza, Señor,
tu justicia, en tu santidad, nuestro enfoque empieza a cambiar. Ya dejamos de ver circunstancias, ya dejamos de mirar el pasado, ya dejamos de depender de las personas, ya dejamos de depender de lo que nos hicieron o no nos hicieron, y empezamos a enfocarnos en tu preciosa persona, porque entendemos que no hay nada más, Señor, maravilloso y más grande de lo que tú, Señor, eres y de lo que tú puedes hacer en favor de nuestras vidas, y que tú no nos has llamado para no caminar en el propósito, para no alcanzar la meta. Nos has llamado para caminar en ese propósito eterno que tú tienes para con nuestras vidas, pero debemos esperar en ti, debemos apoyarnos en ti. Entonces, Señor, si en esta mañana hay alguien que está mirando las circunstancias, la enfermedad, el imposible, la economía, el trabajo, los problemas familiares, las cuestiones legales que no se dan, cuestiones que no puede resolver, Señor, que en esta mañana pueda mirar hacia ti, Señor, pueda enfocarse en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, para que esa mirada, Señor, pueda empezar a provocar en su corazón ese cambio de actitud, Señor, que tuvo Abraham. Porque después de enfocarse en las estrellas, creyó. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, todo pensamiento limitante, todo razonamiento limitante, Señor. Tú no estás pidiendo, bueno, ¿qué significará? ¿Tengo que negar la realidad? ¿Tengo que negar que estoy enfermo? ¿Tengo que negar que estoy con deuda? ¿Tengo que negar que tengo problemas en el matrimonio? ¿Tengo que negar esto o aquello? No voy a negar nada. Es creer en tu verdad por sobre esas verdades. Es esperar en tu promesa por sobre esas situaciones, Señor. Porque siempre que tú nos pides que creamos es en base a lo que tú has establecido en tu palabra, no en el vacío. Es en lo que tú has dicho, Señor. Por eso, Señor, gracias. Porque es tiempo de mirar, cambiar el enfoque, Señor. Porque hay promesas, hay palabras que tú nos has dado, Señor, que están en proceso de cumplimiento para nuestras vidas, Señor. Que no es que tú las has olvidado, que no es que has cambiado de opinión. Llegará el tiempo perfecto, Señor, en la que podremos ver, Señor, ese Isaac, ese cumplimiento de la promesa, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, afirma tu palabra en cada corazón, en cada vida, en esta mañana, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Todo pensamiento limitante, toda fortaleza espiritual caiga, Señor, en el nombre de Jesús. Cautivamos, Señor, pensamiento a la obediencia a Cristo, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Queremos salir bien enfocados de este lugar, Señor. Con circunstancias que permanecen, pero que pronto terminarán, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Porque salimos apoyados en tu promesa, Señor.